Esto es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu. Estamos ya en la lección 13.1 titulada Un nuevo modelo de discipulado. Después de una introducción estaremos entrando al punto principal y único punto de esta lección, que es los fundamentos de la relación. Vamos a dar comienzo. Hay muchos que comienzan en el punto equivocado con referente al discipulado, y eso pues nos garantiza un resultado equivocado también. En términos teológicos, muchas de las iglesias se basan en la antropología, quiere decir la naturaleza del hombre, enfocándose en la naturaleza del hombre en vez de enfocarse en la pneumatología, que es la naturaleza del espíritu. Estos modelos requieren que el discípulo reciba solamente conocimiento. Lo que se aprende, se memoriza y se repite como tarea. Y estos procesos requieren que el estudiante o el discípulo también cumpla ciertas actividades que van a afectar su conducta, cómo proceder y qué es lo que se tiene que hacer. El conocimiento y la conducta, ambos son esenciales, pero hay que entender algo: no nos transforman y no van a transformar a los discípulos. El conocimiento es mínimo comparado con el propósito del Espíritu Santo de amar a Dios y amar al prójimo. El empeño que se pone en la conducta, o sea, hacer más o portarse mejor, suprime la gracia y forma fariseos en vez de formar discípulos de Cristo. En muchas iglesias la vida en el Espíritu es el imperativo que falta. Debemos experimentar la presencia y debemos experimentar el poder de Dios, del Dios vivo. Necesitamos cambiar el discipulado que encontramos hoy en día en nuestras iglesias. Y en vez de modelos de lógica, de conducta, lo que debemos es aplicar modelos de experiencia, modelos de relación. De ahí viene el título de esta parte de la lección, un nuevo modelo de discipulado. Y recuerde, a través del resto de la lección estamos hablando de la relación. Sin embargo, estas audaces y casi radicales declaraciones contradicen lo que muchos de nosotros hemos enseñado acerca del discipulado. El escritor nos comenta aquí, dice: quisiera explicar mi experiencia. Él sirvió en un equipo de discipulado global comisionado por Empowered 21 y que era dirigido por un amigo y mentor de él, el Dr. David Ferguson. En el libro Relational Foundations o Fundamentos de Relación presenta el modelo de relación que el equipo había empleado y sigue empleando durante varios años. Esta fue una experiencia inspiradora, dice el escritor. La enseñanza y los escritos del Dr. Ferguson a la obra del discipulado del equipo han inspirado esta sección sobre el discipulado. Y de ahí entramos a este punto de la lección, los fundamentos de la relación. Recuerde que estamos hablando de crecer o el discipulado. ¿Reconocería usted a un discípulo que vive en el poder del Espíritu si viera uno? Exploremos la teología racional y la teología de la conducta que se mencionaron anteriormente. La teología racional del conocimiento y la teología de la conducta, del comportamiento. Algo que el apóstol Pablo escribió fue esto: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Un propósito importante de la palabra de Dios, y creo que la mayoría sabremos esto, es enseñarnos lo que debemos creer, la doctrina. Le repito esto, uno de los propósitos es enseñarnos lo que debemos creer, la teología racional o lo que se debe de creer, el conocimiento. A la luz de la escritura o la luz de la escritura lo que hace es que disipa la oscuridad de las filosofías humanas y también esa oscuridad del sistema de creencias. Un ejemplo: el universalismo afirma que hay muchos caminos a la vida eterna, pero la luz de la escritura nos declara algo diferente, nos dice que en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser nosotros salvos. Eso lo dice Hechos 4:12. Ahí nos damos cuenta como la luz de la escritura disipa la oscuridad de las ideas humanas y los sistemas de creencias humanos también. El segundo propósito, este primer propósito, ya dijimos que la escritura nos ayuda, nos hace saber qué es lo que debemos creer, nos enseña qué es lo que debemos creer. Pero el segundo propósito de la palabra de Dios es que nos revela cómo debemos nosotros vivir. Nos enseña qué debemos creer y ahora vamos a ver que nos revela cómo debemos vivir. Pablo dijo que la escritura nos fue dada para reprender, o sea, revelar lo que está mal, y corregir, o sea, definir lo que es recto y prepararnos para que lo hagamos.
Las reprensiones de la Escritura nos ayudan a identificar áreas de oscuridad, mientras que las correcciones nos dirigen a la luz. Pablo escribió también esto: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21. Y en Efesios 4:29 Pablo habla de no dejar que ninguna cosa impura o corrompida salga de nuestra boca, sino la que es útil para edificar, o sea, corregir a otros. Condenar, juzgar, murmurar, eso es salir de los límites de la vida recta. Estos son pecados. Ahí en su libro, en la página 138, usted va a encontrar una ilustración. Es un cuadro titulado El propósito olvidado de la verdad. Tiene un versículo que es Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está haciendo referencia a andar en amor con Dios y con otros. Esa parte también está en un círculo en el medio. A mano izquierda tenemos un carril que va hacia arriba, que dice lo que creemos. A mano derecha del círculo tenemos el otro carril, que es cómo nos conducimos. Y poniendo los rieles a cada uno de esos carriles, por así decirlo, tenemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos detiene y es la que pone el límite de lo que debemos creer y cómo debemos conducirnos. Cuando nos salimos de esos límites, de esos rieles, se va a dar cuenta que al extremo derecho y al extremo izquierdo de este cuadro encontramos el pecado. En la parte de abajo también tenemos tres partes importantes. A mano izquierda, abajo va a encontrar racional, o sea, lo que creemos, el pensamiento. Y a mano derecha, la conducta, como el comportamiento. Y en el centro, algo bien importante que estamos tocando ahorita, la relación. Estamos enfocándonos en la relación detrás del discipulado también. Seguimos adelante, si te hace un tiempecito para mirar esa ilustración. Estos dos propósitos de la verdad que acabamos de tocar son esenciales para la vida y para el ministerio, pero no son suficientes en sí mismos. Ellos establecen los límites de lo que debemos creer y de cómo debemos vivir. Dios nos ha dado límites a fin de dirigirnos a una relación con Él y una relación con aquellos a quienes ama. Debemos considerar estos límites de la doctrina y también de la conducta como el delineamiento a lo largo del camino de la intimidad con Dios. Pablo lo explica: uno de los propósitos principales de la ley es ser nuestro ayo y nuestro instructor para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Así dice Gálatas 3:24. Las personas están entre esos dos límites, tratando de aprender más y tratando de vivir mejor. Muchos terminan frustrados, muchos terminan confundidos y sin fruto como discípulos de Cristo en crecimiento. El Dr. Ferguson también observa lo siguiente. Él dice: semanas tras semanas salen de la iglesia sabiendo que deben creer y cómo deben vivir, pero nunca llevan la experiencia a una relación más profunda con el Dios de la Biblia. Lo que ellos necesitan es andar por el centro del sendero, de esa ilustración que le decía, amando a Dios y amando al prójimo, como lo revela el gran mandamiento. Ciertamente la escritura tiene un significado objetivo, pero también tiene una importancia relacional. En su libro Relational Discipleship Transformed, el Dr. Ferguson explica también lo siguiente: como hemos visto, hay un propósito racional de la verdad y un propósito conductual de la verdad, pero también hay un propósito relacional de la verdad. Y a fin de entender este propósito relacional, debemos considerar la cuarta función de la escritura que Pablo menciona en 2 de Timoteo 3:16, instruirnos en justicia, o más literalmente, cumplir la labor de padre. Esto deriva del vocábulo griego para niños, padeia, y el término instruir sugiere que la escritura, el instruir, que viene también de la palabra griega paedeian, sugiere que la escritura nos capacita para que alcancemos madurez espiritual, así como una familia amorosa instruye al niño para que alcance madurez física y emocional. La escritura nos ha dado los límites de la doctrina y la conducta piadosa. La escritura nos ha dado esos límites, y así como los padres instruyen a sus hijos. Sin embargo, ¿acaso esos límites y pautas, como los mandamientos del no harás, nos instruyen y nos ayudan a madurar? Es necesario que juntos con los límites haya una relación de amor.
Una familia puede tener reglas, puede tener restricciones y pautas. Piensa en su propia familia, ponemos reglas para nuestros hijos, límites. Pero si no hay una relación de amor, la madurez se torna muy difícil. Así también sucede cuando con nuestro enfoque de las Escrituras. La Biblia es inspirada por Dios, es viva, es activa, es destinada a ser experimentada en una relación de intimidad con el autor de la Escritura. Jesús dijo de la Escritura: la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, que era amar a Dios y amar al prójimo. La Escritura tiene un propósito relacional: conducirnos a la madurez a través de una relación de amor más profunda con Dios, que fue el que la inspiró, y también una relación más profunda con quienes Él ama, nuestros hermanos en la fe. A medida que el Espíritu Santo trae más claridad respecto a este propósito relacional, parece que cobra vida y nos impulsa a amar a otros, para que nos podamos dar cuenta que somos también amados, y sobre todo amar a Dios, porque nos ha dado Él mismo la palabra a nosotros. Y este marco relacional en el poder del Espíritu propone un proceso transformador para cada edad y para cada etapa de desarrollo espiritual, donde el Espíritu Santo nos mueve a tener una relación con el Hijo de Dios, con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios. El discipulado investido de poder requiere de un estilo de vida según lo siguiente: nuevos encuentros con Jesús, como lo narra Juan 8:12, experiencias frecuentes de la Escritura, como lo narra el Salmo 119-105, una plenitud o la plenitud del Espíritu, como lo dice Efesios 5:18, y una fiel participación con el pueblo de Dios, como dice Mateo 5:14. El objetivo principal del discipulado es ser como Cristo. El objetivo principal del discipulado es ser como Cristo. Los modelos que se basan solo en conocer y hacer ciertas cosas, conocer y hacer nada más, están incompletos. Les falta la investidura de una vida de amor y de intimidad con Cristo. El resultado de un discipulado en el poder del Espíritu debe ser relacional, y es imposible realizarlo separados de la obra especial del Espíritu. De manera que el resultado de un discipulado en el poder del Espíritu, como escuchar y oír a Dios, es relacional y requiere la obra del Espíritu. El discipulado pertinente no comienza con doctrinas o enseñanzas, con parábolas o principios, o el gobierno de la iglesia o la administración. Comienza con amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El Espíritu nos llama a una vida de amor íntimo y nos da poder para vivir esa vida. Así como recibimos de gracia, también de gracia damos. Conforme Dios nos da, nosotros también damos. Cuando el Espíritu Santo es nuestra fuente, la capacidad nunca será un inconveniente. Así que eso fue la lección 13.1, un nuevo modelo de discipulado. Ahí estuvimos hablando acerca de esta dimensión relacional en el discipulado. Dios les bendiga.